Dar la bienvenida al licenciado Rafael Nieto. Él es un profesional y que ha dedicado pues su servicio en el área de la educación superior universitaria. El licenciado Fidel Nieto Laínez es un sociólogo y además, entre otros cargos en la actualidad, está presidiendo la Asociación del Consejo Nacional de Rectores, el CONARES. Ahí están los rectores de las distintas universidades de nuestro país. También es integrante del Consejo de Educación Superior. Este consejo es un organismo consultivo de la Dirección Nacional de Educación. Y como sabemos, la academia tiene un papel preponderante en todo el desarrollo, no solo de la modernización y formación de nuestros profesionales, sino también en ese sentido de desarrollar la capacidad de análisis. Así es que bienvenido, rector Fidel Nieto, un gusto que nos acompañe. Buenos días. Muchas gracias, el gusto es mío. Qué bueno tener esta oportunidad de compartir con usted, con el otro amigo. Iván Flores, Iván que Flores, está aquí en la transmisión también. Con Iván Flores y por supuesto con la audiencia. ¿Va? Así es. Bueno, yo saludo a las personas que seguramente están pendientes de este programa tan escuchado. Sí. Y aprovecho también para un saludo a mis estudiantes, a la comunidad universitaria luterana. Sí. Así es, bajo este principio de, digamos, todo este planteamiento de lo que fue la doctrina Luther King, ¿verdad? Luterana. Y luterana, hay, digamos, una consolidación de la universidad luterana en nuestro país. Bueno, yo no soy practicante de la iglesia, soy laico totalmente. Pero sin embargo, estoy en la universidad laborando desde hace 28 años. Y, casi de los fundadores, ¿verdad? Casi de los fundadores, sí. Exactamente. Pues claro, la iglesia luterana ha desempeñado en el papel, aquí en este país, un papel muy, muy relevante, sí. Y especialmente en la época del conflicto, ¿verdad? Que estuvo acompañando las comunidades que más sufrían, sí. Que más se veían afectadas por el enfrentamiento, ¿verdad? Que se estuvo dando a lo largo y ancho del país durante 12 años. Y la comunidad académica, a partir de, digamos, enfoque que ustedes tienen, ha ido diversificando también estas especialidades de las facultades con las que cuenta la Universidad Luterana. Sí, nosotros tenemos 10 carreras, una ingeniería. Tienen una ingeniería en agroecología. Agroecología. Sí, la única universidad en el país que tiene esa carrera. Tenemos varias licenciaturas, dos técnicos. Y entre las licenciaturas, dado el carácter con el que surge la universidad, tenemos la licenciatura en teología. Ajá. Sí. Es importante, porque la formación teológica acá ha estado muy centrada en lo que ha sido los seminarios, ¿verdad? Sí, propiamente sí. Bajo la conducción de la Iglesia Católica. Sí, sí. Pero digamos, una formación teológica más integral la ofrecen ustedes como universidad. Exactamente. Nosotros, el enfoque de la carrera de teología es totalmente ecuménico. En nuestra carrera de teología, como docentes y como estudiantes, hay una diversidad de personas de diversas corrientes, de diversas perspectivas de fe. Sí, así es. Estudiando y laborando con nosotros. Porque los principios teológicos, ¿verdad?, son, digamos, están enfocados a una realidad, a la fe, al respeto de mis valores también. Correcto. Y cualquiera piensa de que estudiar teología, ¿para qué puede servir, verdad? Pero es que el 95-96% de la población está vinculada a las creencias religiosas, y entonces entender el mundo desde la religiosidad, desde la fe, desde la creencia de las personas es también muy importante, y a eso ayuda la ciencia de la teología. Sí, es importante esta introducción que nos hace el licenciado Rafael Nieto, rector Fidel Nieto, rector de la Universidad Luterana. Licenciado, hay también dentro de todo este trabajo de 30 años, me decía, que lleva la Universidad Luterana en nuestro país. Lleva más, comenzó operaciones en el año 91.
Ajá, Sí, están sí. con más de 30 años Sí, y han ido ustedes consolidándose en estructuras orgánicas también para avanzar en el desarrollo de nuestra educación superior. El Consejo Nacional de Rectores de las universidades de nuestro país, usted lo preside y ¿cuál es la función que lleva a la creación de este Consejo Nacional de Rectores? La Asociación Consejo Nacional de Rectores, CONARES, nació como una necesidad de varias universidades de intercambiar experiencias, de defender los espacios de la educación superior, de preocuparse por mejorar la calidad de la enseñanza a nivel nacional, la investigación científica, la proyección social, o sea, se trata de compartir, de socializar las experiencias de cada una de las instituciones que ahí están afiliadas, ¿verdad? Asociadas para beneficio de la juventud y por supuesto del país. Sí. Esa es la cosa. Así Quizás le surge. puedo, si me permite, Sí. plantear, somos 8 instituciones de educación superior que tiene CONARES. Hay también, Está la Universidad de Salvador también, no, CONARES. no, ya ¿no? estuvo hace un tiempo como en su calidad como de aliado. Ajá, ajá. Pero eso fue con una rectoría de hace ya varios años. Ah, ya. Es que en el país, para información de del público que nos escucha, hay 3 gremiales universitarias. O sea, como 3 asociaciones Ajá, en las que se aglutinan la gran mayoría de universidades. Claro, hay 2 o 3 que no están en ninguna, ¿verdad? Ajá, Pero ajá. la inmensa mayoría estamos asociadas en una de estas En 3 eso. asociaciones. Es conocido AUPRIDES. AUPRIDES, Ajá. otra que nació más recientemente, el CIESE, que se llama Consorcio de Instituciones de Educación Superior para el Ajá. Crecimiento Económico. Esa es la Ajá. más reciente. Y CONARES, que es de las casi fundadoras de las asociaciones Sí. de rectores. Sí, CONARES ha sido un referente también en cuanto a temas como usted nos explicaba, que tienen directa relación con toda nuestro sistema, con toda la realidad nacional. Y recientemente vimos que el Consejo Nacional de Rectores estaba promoviendo esta socialización de la reforma constitucional. ¿Qué los motiva a involucrarse en este tipo de acciones? Vale la pena quizás hacer un poco de historia sobre esto. Sí, por supuesto. En el marco del inicio del proceso de elaboración de la propuesta de reformas, las universidades fuimos invitadas, fuimos convocadas a ser parte del proceso de elaboración, de discusión. Cuando se instalaron las mesas Cuando de se trabajo. instalaron las mesas. Ajá. Ahí estuvo CONARES o como universidades. Estuvimos como universidad y como CONARES. Ah, okay. Exactamente, porque igual desde las 2 perspectivas, el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, nos convocó en varias ocasiones. Las universidades de CONARES constituyeron un equipo de trabajo con personal especialista en temas sociales, económicos y por supuesto jurídicos para elaborar algunas propuestas, algunas observaciones que fueron entregadas a la Vicepresidencia de la República, vinculadas fundamentalmente al papel de las universidades, al papel del Estado en su relación con las universidades, a las mejoras en la calidad educativa. Entonces, sobre todo eso versaron las reformas y especialmente sobre el derecho o la defensa de la autonomía y de la libertad que deben gozar las universidades para poder desarrollar bien sus funciones en el país. Entonces, estuvimos también en aquel periodo cuando se estaba haciendo las construyendo, propuestas. cuando se estaba construyendo. Y otras universidades, incluyendo la Universidad de El Salvador, también participó en esas consultas. Nunca fuimos parte de una mesa en específico, ¿sí? Pero sí tuvimos participación y aportamos nuestros planteamientos al proceso. Sí. Pero luego, hace cerca de un mes, 2 gremiales universitarias, en este caso CONARES y AUPRIDES, firmamos con el equipo ad hoc de la Vicepresidencia de la República un convenio a partir del cual las instituciones de educación superior agremiadas en estas 2 asociaciones
nos comprometimos a darle un aporte a este proceso a partir de divulgar en nuestras comunidades estudiantiles, docentes, pero igual en las comunidades en medio de las cuales interactuamos, con las cuales trabajamos, para darles la posibilidad de que conocieran y participaran en el debate ya del anteproyecto. Del contenido del anteproyecto, sí, que ya existe. Entonces, en estos momentos, las universidades de CONARES y AUPRIDES, cada una de ellas se está realizando sobre la base de un programa que hemos discutido con el equipo ad hoc. Estamos realizando conversatorios, estamos realizando diálogos al interior de nuestras universidades, sí, en temas que cada institución ha dispuesto. Sí. De cada universidad ha tomado 1, 2, 3 temas, porque puede hacer varias actividades, no necesariamente una. Este proceso entonces de divulgación al cual nos comprometimos a partir de la firma de ese convenio con la vicepresidencia y con el equipo ad hoc, ha arrancado en la Universidad Luterana Salvadoreña, que realizamos el día 12 de agosto, el lanzamiento con la presencia del equipo ad hoc, con la presencia del vicepresidente, con la participación de muchos medios. Ahí me conocí con la compañera Xiomara. Gracias. Y esa actividad, una muy buena participación, más de 200 estudiantes de diversas carreras y algunos invitados especiales, referentes de asociaciones de trabajadores, de maestros, ¿verdad?, que tuvieron a bien acompañarnos en esa actividad. Los temas que han propuesto ustedes como Universidad Luterana Salvadoreña, ¿cuál es el énfasis, rector? A nosotros nos interesaba varios temas, pero por el momento y el que abordamos en ese conversatorio fue el tema de los espacios de la participación ciudadana en la política. En la toma generados a partir de, o que están incorporados en el nuevo proyecto. Porque ahí se desarrolla en este proyecto, rector, esto de la consulta popular, referéndum, que requiere mucha educación, ¿verdad?, para nosotros ciudadanos. ¿Cómo se abren nuevos espacios para que la sociedad pueda ejercer el derecho a participar en política, que en estos últimos años, en últimos 30 años, estuvo monopolizado por los partidos políticos? Por ejemplo, en esta discusión se abordó el tema de que ahora, para ser candidato presidencial, para ser candidato a alcalde, para ser candidato a otros cargos públicos, no necesariamente tiene que estar afiliado una persona a un partido político, sino que puede provenir como una propuesta de organizaciones sociales, ¿verdad? Entonces, esa es una cosa importantísima que abre la posibilidad de participación de la gente, incluso para aspirar al cargo principal en este país, la primera magistratura. Igual, es decir, que si una vez, rector, se continúa este anteproyecto y llega a la Asamblea, esta será una de las consideraciones que se hará. Podríamos tener candidatos a futuro, no estamos diciendo que en el 2024, esto para dejar en claro, pero a futuro que no provengan de una estructura partidaria, si así se aprueba la reforma. Hay que esperar lo que ocurra en la Asamblea Legislativa. Es que en este país hemos tenido casos bien curiosos, ¿verdad? Hay presidentes que se han afiliado a un partido, ha habido presidentes que se han afiliado a un partido con el único propósito de ser candidato. De ser candidato y cubrir ese requisito legal, constitucional. Así lo establece actualmente. Y al final ni el presidente se ha sentido identificado con el programa del partido, ni el partido tampoco ha respaldado en todo al presidente. Entonces, ese tipo de desencuentros innecesarios se están resolviendo con incorporar esta modificación a la reforma de la posibilidad de abrir más a la ciudadanía en general, la posibilidad de participar desde una perspectiva que no sea la perspectiva partidaria. Hay un ejemplo muy importante en esta misma dirección. Por ejemplo, el presidente Rafael Correa en Ecuador, que instaló al llegar al poder la llamada Revolución Ciudadana. Él llegó propuesto por organizaciones sociales.
Y no era de ningún partido político, era un académico, profesor universitario. Esto es importante y hay, digamos, otros espacios que han considerado ustedes en el marco de estas figuras nuevas que contiene el anteproyecto. Es necesario ir profundizando, haciendo educación también y quizás, no sé, rector, la finalidad de esta divulgación puede conducir también a que en algún momento pueda surgir una observación y que, digamos, en el proceso de estudio puedan ser tomados en cuenta. Exactamente, que su pregunta me lleva a plantear una cosa que es muy importante. En estos conversatorios siempre hay una relatoría, una persona que está recogiendo las inquietudes de los ahí presentes, de los participantes, y toda esa documentación que surja de las inquietudes, de las sugerencias, de las observaciones de los participantes de los conversatorios se va a recoger en un documento que será entregado a la comisión que se encargue de generar la discusión ya en el seno de la Asamblea Legislativa. Sí. O sea, todas las observaciones que se recojan en esta cantidad importante de conversatorios que habrán, van a llegar, no se quedan en el aire, pues, van a llegar a las comisiones, a la Asamblea Legislativa cuando se abra la otra etapa, que es ya la discusión en la Asamblea Legislativa y que por supuesto es de esperar que la Asamblea Legislativa organice también otro debate posterior, ¿verdad? Eso. Yo creo que... ¿Ustedes creen que ese debería ser el método, licenciado Fidel Nieto, para avanzar en ir preparando? ¿Es necesaria desde la perspectiva académica a promover esta reforma de la Constitución? Yo creo que en el mundo se están dando una serie de acontecimientos y la sociedad después de la pandemia está como realizando un esfuerzo por crear, como se ha dicho en repetidas oportunidades, una nueva normalidad. Sí. Esta nueva normalidad que venía construyéndose desde hace tiempo atrás, producto del desarrollo de la revolución científica, de la cuarta revolución industrial, de los problemas nuevos que ahora atañen a la humanidad entera, ¿verdad? Se han acelerado con la llegada de la pandemia. Nos hemos dado cuenta que debemos cambiar ciertas cosas para ir pensando en... ahora ya no se trata únicamente de pensar en construir una mejor humanidad, sino que salvar la humanidad es ahora el desafío principal. Estos temas de calentamiento global, ustedes están poniendo en riesgo la existencia de la especie humana en nuestro planeta. Entonces, eso es a nivel global, pues entonces cada uno de los países también están buscando cómo ser parte de ese proceso global geopolítico, ¿verdad? Donde se está construyendo una nueva arquitectura geopolítica y de alguna forma cada uno de los países están en búsquedas, en resolver nuevos desafíos. Por eso vemos en América Latina igual una cantidad importante de otros gobiernos, de otros países que están procurándose también tener normativas constitucionales. Chile, nuevas, por ejemplo, ¿verdad? Nuevas, Chile, se ha hablado de esto también. Bueno, venimos de un proceso de cambio constitucional en Bolivia, en Ecuador, antes hubo uno en Colombia y se ha vuelto a hablar en Colombia de nuevo. Entonces, en Honduras se está hablando de la posibilidad de convocar a una asamblea constituyente. En fin, como que la realidad reclama que la adecuación de las cartas magnas a las nuevas realidades, proyectando estas nuevas realidades hacia un futuro en el que pensamos podamos mejorar las normas y las reglas de convivencia
de nuestros países. Vamos a una pausa comercial. Conversamos hoy con el rector de la Universidad Luterana Salvadoreña, el licenciado Fidel Nieto. Son las 7 de la mañana con 25 minutos. Ya regresaremos. Con el licenciado Fidel Nieto, es el rector de la Universidad Luterana Salvadoreña. Nos quedábamos analizando sobre la necesidad de ir actualizando las leyes primarias o las cartas magnas de los países, pero quiero, antes de que pasemos a hablar de la reforma de educación superior, que nos dé su punto de vista, licenciado Nieto, sobre los contextos de reforma constitucional. Digamos que tenemos algunos antecedentes sobre que la reforma constitucional a veces es pensada solo para garantizar más tiempo en el gobierno que está de turno, y no se destaca la esencia de una reforma orientada a tener esa arquitectura a la que usted se refiere para atender las nuevas realidades. ¿Cómo debemos entenderlo? Yo creo que para comprender el proceso en el que estamos, sí, siempre conviene ver un poco la historia. La historia siempre debe estar presente en nosotros, porque sí, si es cierto que no podemos cambiar la historia nos alumbra el camino para adelante, porque nos dice de dónde venimos. Y usted como sociólogo lo sabe muy bien, ¿verdad? Entonces, sí. Esa es muy importante. ¿Y qué nos dice la historia con respecto a las reformas constitucionales? Primero, que casi siempre se han dado a partir de ciertas situaciones especiales, especialmente de golpes de Estado. Uh-huh. La de Martínez y las sucesivas. La nuestra, la ¿verdad? De que tuvimos. La del 50 la que tenemos actualmente, ¿verdad? La que vino de una proclama, sí. Tuvo que ver con el golpe de Estado del 79 uh-huh. Y fue modificado por otra situación especial, ¿verdad? Que fue la búsqueda de la solución negociada del conflicto que ya duraba 12 años. Entonces, sí, las reformas que se hicieron. Las reformas se dan siempre en momentos históricos muy relevantes en la vida de las sociedades. Sí. Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado ahora en El Salvador? ¿Qué es lo que está sucediendo? Que no ha habido ni golpe de Estado, ni otra guerra como la que tuvimos en los años 80, pero no hay que olvidar, y esto es importante, que aquí ha sucedido un acontecimiento también muy relevante, crucial, uh-huh. que consistió en que los partidos políticos que negociaron la paz o el fin de la guerra, mejor dicho, se instalaron en el poder durante 30 años. Ellos eran los dueños del control del aparato del Estado. Y esa situación funcionó con el apoyo de la población hasta cierto punto, pero ese largo periodo de alternancia entre un partido y otro comenzó a generar un desgaste y un malestar en las personas, en la ciudadanía. Porque digamos que este control del Estado, que debió ser para ejecutar políticas públicas de desarrollo, de fuentes de empleo, no respondió a esas expectativas. Exactamente. Al no responder, los detentadores del poder estatal, de la dirección sí. del Ejecutivo, pues comenzó a surgir un malestar creciente sí. y un sí. reclamo de soluciones y respuestas uh-huh. que nunca aparecieron. Entonces, el año 2019 se dio un hecho relevante. Estos partidos que tenían el monopolio del control del uh-huh. Estado fueron sacados por la ciudadanía a través del voto mayoritario. Sí. Entonces, eso no es cualquier momento. Es un hecho muy relevante en la historia de nuestro país. A ese fenómeno, yo personalmente, y aquí lo digo yo como rector de la Universidad Luterana y no como presidente de CONARES, porque sí. en las universidades hay una diversidad de opiniones, todas respetables. A mí me parece que aquí lo que estamos viviendo es un proceso de transformaciones originado en lo que yo llamo rebelión electoral popular, que ha tenido ya 3 actos. En el 2018 hubo un anuncio ya que este proceso estaba dando inicio, y es que muchísima gente prefirió anular su voto. Uh-huh. Y ambos partidos
tanto Arena como el FMLN, que eran los que estaban en el control del aparato del Estado, disminuyeron en su cantidad de votos. Arena perdió 700,000, el FMLN 1,000,000, ¿verdad? En esas elecciones del 18, que eran de alcaldes y diputados. Y esa situación se reflejó más fuertemente, más transparentemente en las elecciones presidenciales, ¿verdad? Sí. Ahora, uno ve que sigue siendo un partido el que sigue ostentando el poder. Sí. Porque así lo establece nuestra ley primaria. Exactamente. Ahora, ¿cuál debe ser este proceso de transformación de que nos demuestre que las cosas ahora son diferentes, que podemos conocer cuál es el resultado de la aspiración que tienen los ciudadanos que votamos? Sobre este tema, solo quisiera terminar la idea con las elecciones que se dieron después, el 2021. Sí, de diputados. Ahí se reafirmó este deseo, esta aspiración de la gente de cambiar la situación, ¿verdad? Y entonces se abre una nueva realidad política, una nueva coyuntura histórica, ¿verdad? El modelo de sociedad que nació con los acuerdos de paz, ¿verdad? Se agotó y ha surgido una nueva etapa que no la vamos a calificar, no estamos en eso de que es mejor o peor. Habrá que ver qué dice la historia, qué dice el futuro, sí, hay que esperar de lo que suceda. Pero esta situación está abriendo la posibilidad de que en el país se instale un nuevo modelo económico, social y político, y eso requiere cambios constitucionales. Y no necesariamente un cambio constitucional que tenga la base perpetuar en el poder a los que lo ostentan. Perfectamente. Yo creo que a nadie debería de ocurrírsele cambiar la Constitución por el simple interés de estar en el poder. Todo el mundo es pasajero, ¿verdad? Siempre debe haber, y en eso la sociedad deberá estar pendiente, que las reformas constitucionales generen un nuevo marco de entendimiento entre el Estado, la sociedad, entre los órganos del Estado, ¿verdad? Y no tengan que ver con intereses puntuales. Y leyendo y conociendo los contenidos de la actual reforma, está eso bastante lejos. Por ejemplo, en la reforma constitucional se está hablando de que un presidente no puede reelegirse, no debe reelegirse inmediatamente. Así lo establece el anteproyecto. El anteproyecto. Pero la sala ha dicho otra cosa. Entonces ahí es donde uno cree que puede haber el espacio y que, bueno, el fenómeno en sí de la reelección no es malo. Lo tienen ya otros países. Lo que decían abogados es legítimo o es legal. Eso es el debate que estaba, ¿verdad? Perfecto. Entonces, claro, en términos de legitimidad y legalidad, hay que tomar en cuenta que para bien o para mal, lo que la Sala de lo Constitucional decide es la última palabra, no tiene objeción. Desde esa perspectiva, el actual presidente puede reelegirse, pero desde la perspectiva de lo que se está proponiendo en la reforma constitucional que estamos discutiendo ahora, no se establece la reelección inmediata. No. Sí. Vamos a ir a otra pausa, rector. Estamos con el licenciado Fidel Nieto, rector de la Universidad Luterana Salvadoreña. Vamos a volver porque también, como lo hemos escuchado, integra la universidad y en su calidad de rector este consejo que ha estado muy en relación con la Dirección Nacional de Educación, y hay un proyecto también de reforma de ley de educación superior. 7:41. Son las 7:44. Continuamos en Punto de Vista ya para ir cerrando nuestra conversación con el rector de la Universidad Luterana Salvadoreña, el licenciado Fidel Nieto. Licenciado, estamos también conociendo el aporte de este estudio que han comenzado. La universidad ha sido una de las instituciones que ha venido proponiendo la necesidad de una reforma a la ley de educación superior. ¿Qué tan avanzado está este proceso? ¿Pudiéramos esperar que se concrete algo este año? Bueno, para información de quienes nos escuchan, ya existe el anteproyecto terminado. Está terminado el anteproyecto de reforma. La elaboración de ese anteproyecto duró un año prácticamente. Ajá. Donde especialistas de diversas instituciones de educación superior y personal de la Dirección Nacional de Educación Superior trabajaron
para construir ese nuevo proyecto. Se está ahora, en este momento, en una fase similar a la discusión del proyecto de reforma constitucional. Todavía se están esperando, hay discusiones en las universidades para generar algunas observaciones finales antes de que pase ya a la Asamblea Legislativa. Sí, ahora, ¿qué áreas, por ejemplo, son importantes? Porque escuchaba a uno de sus colegas de la Universidad de El Salvador hablando un poco de transformar o de reformar esto de los créditos académicos. Correcto. La nueva ley trae algunas cosas nuevas, relevantes. Sí. Por ejemplo, lo que usted acaba de mencionar, la transformación de las unidades valorativas, que eran la forma en cómo se medía el rendimiento, los niveles de aprendizaje de los estudiantes de las universidades, y todavía se siguen midiendo a través de las unidades valorativas, a pasarlo a créditos académicos. Las unidades valorativas a créditos se transforman a créditos académicos. O sea, ¿cuál es el beneficio? La forma de medir el rendimiento, los niveles de aprendizaje que se hacía a partir y las horas de trabajo que cada persona en sus estudios va invirtiendo, se medía en unidades valorativas. Sí, se sigue midiendo en unidades valorativas. Asignatura me daba un número de unidades valorativas. Ahora se cambia el sistema con el que se mide. La unidad con la que se mide ahora es créditos académicos. ¿Qué ventaja nos da? Esa es una pregunta muy importante. La ventaja es que la mayoría de países están midiendo también en créditos académicos el rendimiento y los estudios en sus universidades. Sí. Y entonces, hoy hay un fenómeno que no existía hace 15, 20 años de manera tan marcada como ahora, que es lo que se llama internacionalización de la educación superior. En el mundo, en la medida que el mundo se ha hecho más global, también se hace más global. Para las profesiones la educación se hace más global, la relación de las instituciones de educación superior a nivel planetario. Entonces, que nosotros tengamos sistema de medidas similar a los otros países nos abre la posibilidad de ¿qué le diré? Que nuestros estudios equivalgan. Tengan equivalencia, que podamos ir a estudiar posgrados a otras universidades, que gente de fuera venga a estudiar aquí con nosotros y equivalenciar, ¿verdad? Los estudios de alguien de fuera con los nuestros, cuando ellos vienen con una forma de medir llamada, referida a créditos académicos, y aquí se tropieza con unidades valorativas. Ofrecer las equivalencias siempre constituye una dificultad. Una dificultad. Y pudiera conducir esto, decía esta autoridad universitaria de la UES, a cortar años de formación académica. Eso está planteado. Nosotros tenemos como duración de las carreras. Sí. Cierta diferencia con Estados Unidos, con Europa, con Costa Rica, por ejemplo. ¿De qué se trata? Aquí las licenciaturas y las ingenierías duran 5 años. En Costa Rica duran 4. En Europa duran 4. En Estados Unidos por ahí andan. Entonces, la forma de acortar la duración de las carreras no tiene que ver con quitarle contenido y calidad. Exacto, eso le iba a preguntar. Sino cambiar un poco la forma en que se mide y la flexibilidad que debe haber ahora para la realización de estudios universitarios. ¿Qué quiero decir con esto? Que si una persona está dedicada exclusivamente al estudio, puede cruzar la cantidad de créditos académicos que crea que puede sacarlos adelante. Y de esa manera la posibilidad de reducir el tiempo de estudio está planteada. Sí. Y si alguien, por ejemplo... Perdón, entonces ya no es rígido aquello. La ley anterior, la ley de educación vigente, con la que están reglamentados ustedes hoy operando. Se aprobó en 2004, la ley vigente. 2 ciclos por año. Ellos dicen 2 ciclos por año y 5 años. Ya dice, por ley, usted no puede salir antes. Sí. Pues eso se va a suprimir, ¿verdad? Y la medición va a ser, usted tiene que sacar
tantos créditos. 40 créditos académicos para hacerse licenciado. Si usted lo saca en 3 años. Exactamente. Si usted puede sacarlo en 3 años. O 4 años. Qué bueno, sí. 4 años. Porque ahora solo estaba esto de los interciclos, que en alguna medida a uno o le ayudaba para sumar materia o para, digamos, reponer alguna materia con la que tuvo un problema, ¿verdad? Sí, los interciclos siempre estuvieron diseñados para resolver precisamente esos rezagos, pero no para cortar el tiempo de la carrera. No para cortar el tiempo. Porque acortar el tiempo en el marco de la actual ley no era posible. Sí. No es posible. Sí. Claro. Y el principio de autonomía de las universidades, ¿cómo se regula en esta propuesta? En esto lo importante es que no hay retroceso, se mantiene. La Universidad del Salvador se declara autónoma, ¿verdad? En lo financiero, en lo académico, y las universidades privadas se declaran en esta ley también como instituciones libres. Y sin fines de lucro, ¿verdad? Sin fines de lucro y con libertad académica. Como no tienen financiamiento del Estado, entonces tienen libertad de invertir donde ellos, los que dirigen las universidades, estimen conveniente para ofrecer un mejor servicio a la comunidad estudiantil, al país, etcétera. El prestigio académico de las universidades es importante. Ahí se menciona en la reforma la función de investigación de la academia. Ese es otro aspecto en el que en esta propuesta de ley se le da más énfasis, más relevancia, más importancia. Es más, hay un artículo que establece que el gobierno debe apoyar los esfuerzos investigativos no solo de la Universidad del Salvador, sino también crear un fondo para apoyar la investigación científica en las universidades privadas. Eso es un avance importante que tiene que ver, por supuesto, con los rezagos que en materia de investigación, de innovación, de desarrollo de nuevas tecnologías como país tenemos, ¿verdad? Entonces, ese es un paso que creo yo muy positivo que se plantea en la nueva ley. Bueno, muchas gracias, licenciado Fidel Nieto, por contarnos parte. Sé que nos quedó pendiente más contenido de esta propuesta de la nueva ley de educación superior, pero dice usted, sigue en esta fase como de consulta y recibiendo insumos para que luego pues llegue ya a la instancia legislativa. Ojalá y en una nueva oportunidad sigamos hablando de este trabajo importante, rector. Por supuesto, le agradezco la invitación de nuevo y bueno, como usted dice, muchas cosas se quedaron pendientes, pero todavía tenemos tiempo para seguir conversando y ojalá la oportunidad se dé. Sí, y gracias por acompañarnos en representación de la comunidad académica de la Universidad Luterana Salvadoreña. Finalizamos Punto de Vista.